Bueno. Bueno, me presento yo entonces. Vos, Dale. eh, bueno, inicialmente algo pasa, a ver. ¿Está todo bien ahí? Sí. Espera que me acaban de golpear la puerta. ¿Qué pasa? ¿Mi compu? A ver, un segundo, por favor, perdón. Sí, sí, sí. Ujú, sí. Bueno, ahí está. Bueno, me presento. Mi nombre es Gustavo Biasi. Estudié cine en la Universidad del Cine. Ahí hice mis primeros trabajos como, nada, trabajando en cortometrajes. Traté de meterme en todas las áreas posibles. Me daba curiosidad todo sobre la realización de una película. Así que tuve la posibilidad de trabajar en distintos roles dentro de la producción de un cortometraje en general en la escuela. Hasta que, bueno, en realidad me recomendó Paola Risi, que era profesora mía de la escuela, de la universidad, estaba en segundo año, creo, para hacer una película los fines de semana. Se filmaba solo los fines de semana que estaban nublados, que filmaba, que dirigía Alejo Movillansky y Diego Villanueva. Y bueno, ella me recomendó porque ella estaba trabajando en, creo que en otras películas o haciendo algo. Y esta producción era una cosa muy independiente realmente. Y bueno, tuve la suerte de conocer ahí a Alejo Movillansky y terminé de hacer esa película que se llamó La Prisionera, que ya se había empezado a filmar, pero no sé, hubo un problema personal con el director de fotografía que tenía hasta ese momento y entré yo, que estaba en el segundo año de la escuela de cine. Y bueno, fue una experiencia para mí muy nutritiva, digamos, conocerlos a ellos y me terminé haciendo un amigo de Alejo, que es un director que ha hecho varias películas después, eh, y que para mí es muy bueno y del cual aprendí muchas cosas. Así que terminé esa película con él y después volvimos a hacer una película juntos y ese fue como un poco el inicio de mi carrera como fotógrafo. A través de De- él tuve la posibilidad de hacer mi primera película como fotógrafo y después una segunda con él que, que bueno, que me permitió ir armando algunas, como, nada, ir teniendo como algún tipo de oficio porque eran películas en las que no había prácticamente equipo técnico y todo lo hacíamos nosotros. Nosotros me refiero a experiencias que fueron muy, eran aventuras que hacíamos mientras filmábamos películas. Y, de- y después, bueno, a partir de eso fueron surgiendo otros trabajos. No llegué a trabajar yo en la industria del cine o de la publicidad demasiado. Tuve algunas participaciones como asistente de cámara, pero bastante pocas fueron. Y, y nada, fui como trabajando en proyectos así muy chiquitos, muy independientes, que me dieron no sé, me permitieron como entender o por lo menos observar cómo era todo el proceso de hacer una película desde el lado de la fotografía, pero también desde otros lugares, porque en equipos tan chicos la producción de una película es muy cercana en todas las áreas, ¿no? Porque está uno medio con muy pocas personas alrededor y nada, eran experiencias muy lindas. Filmábamos casi de una manera documental. De hecho, no sé, con Alejo hemos filmado escenas, no sé, de repente con no sé cuántos, miles de extras, que no eran extras obviamente, pero no sé, en estaciones de trenes, nos metíamos en lugares adentro de los trenes, bueno, en un montón de lugares que filmábamos así un poco de una manera medio documental, si bien eran películas de ficción. Y bueno, eso nos fue como formando, creo, de alguna manera, Ujú. siempre en locaciones reales, con la luz disponible y algún apoyo y no mucho más. No Y a mucho partir de más. ahí, bueno, llegaron algunas convocatorias de otros directores con los que después también me continué aprendiendo con ellos y
y que han sido experiencias buenas, pero esos fueron como los primeros pasos, digamos. Desde ahí. Sí. ¿Y eso desde a qué edad fue, Gustavo? Y yo estaba en Esa segundo año en la primera escuela peli, de cine, o sea que tenía 20 años más o menos cuando hice esa cuando arrancó película. todo. Y, y bueno, después me mantuve así 5 o 6 años más haciendo películas muy, muy chiquitas y después me llegaron algunas convocatorias de películas un poquito más grandes en su producción, pero tampoco nunca hice cine así de mucha estructura de producción. Claro. Ahora hice una serie un poco así que tenía una estructura un poco más grande, pero, pero hice un poco una transición desde ese cine muy, muy así independiente, por decirlo de alguna manera, muy experimental, a unas películas de un poco más de envergadura, pero tampoco hice tantas así películas grandes. Así que Claro. ese es un poco el recorrido que ¿Qué fui haces? haciendo. O cómo arranqué en realidad. Bien, buenazo. Bueno, yo ahí me sumo, me presento un poco, así no te hago hablar solo a vos, hago la cómoda. Mi nombre es Germán Nochela, bueno, trabajo como director de fotografía, eh, soy uruguayo, actualmente presido, bueno, la Sociedad de Cinematografía del Uruguay, la SCU, y bueno, los compañeros de la ADF me invitaron acá a charlar con Gustavo acerca de, bueno, un poco con la excusa de la película Los Tiburones y Gustavo, Sueño de Florianópolis, un poco charlar más que nada del rol, capaz que no tanto de la peli en sí. Así que si se van sumando preguntas o lo que sea, estaremos dándole nosotros. Yo salgo también de egresado de la Escuela de Cine acá del Uruguay, en la parte de dirección de fotografía, y tuve también como una vocación bastante grande siempre desde la post, que me llevó un poco a estudiar los procesos de finalización y para eso me fui al SICA en Buenos Aires. Y bueno, ahí egresé en tecnología y postproducción de color, creo que se llamaba, que me tenía que ir todas las semanas para allá. Y la oportunidad de la primera película sale desde el documental. Yo tengo como una impronta acá, más o menos la industria uruguaya es más, se puede acceder más fácilmente de alguna manera desde procesos, desde comerciales, tal vez en alguna manera, antes que largometraje, porque no hay tanta producción como en otros lados. Entonces surge más la experiencia desde la publicidad, pero sobre todo desde el documental. Y eso que vos comentabas también, de salir más uno como operador de cámara o director de fotografía de algunos documentales, va bueno haciendo que uno vaya encontrando proyectos y hasta que finalmente lo depositan acá en el cine y hacer películas cada vez diferentes hasta establecerte y tener la confianza de otros directores y que te vean y en fin, bueno, eso ya es un proceso esto arrancó a los 19 años, ahora tengo 35, así que ahí vamos. Y bueno, eso es un poco la presentación mía. ¿Qué más? Bueno, perdón a los asistentes que estamos acá luchándola con Gustavo el hablar entre nosotros. Capaz que la idea un poco, Gustavo, que hablamos entre nosotros es contarles un poco de cómo es nuestro proceso creativo de cara a la preparación de un largometraje por lo menos, o de una serie o lo que fuese. Y en base a eso, cómo vamos tomando las diferentes decisiones de producción o de elección de equipo en base a lo que tenemos que hacer. No sé si vos querés, Gustavo, hablar un poco de cualquier peli, o bueno, tomar como ejemplo Sueño de Florianópolis que dirigió Ana, como vos quieras. No, yo creo que podemos mantener la idea de que por la cual nos convocó la ADF, que es hablar sobre la película Sueño Florianópolis y sobre los tiburones, en Dale. principio, y después ir abriendo si es que a alguien le interesa y si es que nos parece que podemos aportar algo. Yo creo que algo podemos hablar, pero bueno, empecemos por estas películas que son las que no, por las Las que estaban cuales promocionadas nos convoca. por la cual claro, nos invitaron. Bueno, y en el medio ir comentando un poco la forma de trabajo de cada uno. Esta película Sueño Florianópolis me convocó Ana después de haber hecho
un cortometraje muy chiquito para una promoción en el Bafisi y después hicimos una especie de telefilm para la Fundación Huésped. Eh, y bueno, nada, finalmente me convocó para esta película porque el fotógrafo iba a ser Bill Nieto, pero no pudo, o algo pasó, esas cosas que pasan con la fecha, y me llamó para hacerla. Y es una película que en digamos, en su concepción tiene como un poco la marca de las películas de Ana, digamos, que se concibe que es como armar un equipo muy de vínculos humanos, sobre todo como tener una relación muy piola entre las personas que hacen la película. Y ya eso me motivó, digamos, por sobre todas las cosas. Y después es una película que formalmente o visualmente eh, tiene una idea muy simple, digamos, y que está más relacionada con las cosas que hizo Gonzalo Delgado, que es el director de arte, y las decisiones que tomó él y que tomó Ana sobre el tono de la película, la actuación, que es su principal eje para hacer una película, que las decisiones o las ideas que pude haber aportado yo. Yo hice lo que pude y lo que creí que era mejor, pero es una película que básicamente trabaja con o sea, yo la concebí desde el recuerdo de lo que era. Es una película que transcurre, es una familia que se va de vacaciones a Florianópolis en la década del 90, no sé exacto en qué año, pero más o menos cuando iba mucha gente argentina a Brasil. Y a mí, yo conocí esa experiencia, entonces trabajé desde ese lugar, digamos, o sea, desde lo que yo tenía como recuerdo y, y con algunas imágenes. Había una imagen que Ana y una de las productoras y Laura habían puesto como en uno de esos eh, carpetas que se arman para presentar los proyectos, creo que era una imagen de un tío de ella tomando sol en una playa o abajo una sombrilla en una playa en Brasil. Y esa fue para mí la imagen como de, no sé, de referencia o de base para trabajar la película. Pero básicamente es el trabajo sobre una imagen que es como medio familiar de unas vacaciones. Esa era como un poco la idea. Era una idea muy simple, pero una idea de evocación, o sea, de cómo fueron unas vacaciones en algún momento de nuestras vidas en esa época. Y sobre esa idea fue que trabajamos. Y sobre todo sobre Ana trabaja, su foco está puesto en la interpretación, o sea, en los actores, bueno, en el guión, pero después, en el momento del rodaje, los actores son los que mandan en la escena, digamos. O sea, ella intenta registrar lo mejor de la interpretación y trabaja en función de eso, los va preparando, los hace ensayar o prueban la escena, prueban la dinámica de la escena y a mí me daba total libertad de hacer lo que quiera, incluso de articular los planos. O sea, bueno, se filmaba un plano y si de repente eso estaba bien para ella, la escena estaba cerrada. Por ahí yo tenía la posibilidad de decir, bueno, no, pensemos un plano más de algún otro ángulo para ayudar a que la escena se pueda montar mejor. Pero básicamente era estar atento a la interpretación y no había marcas muy fijas. Entonces con ese criterio es que trabajamos la película. Lo cual, ya lo había dicho ahí en la nota que sale publicada en la ADF, impide que uno pueda modelar mucho la luz. Es como difícil en Claro. ese sentido. Pero bueno, es como la película, es para mí acompañar un poco la imagen que tiene el director en su cabeza y tratar de apuntar hacia Eso. ese lado. Entonces, bueno, no es una película preciosista. Buscábamos, de hecho, evitar un poco la imagen demasiado postal. Hay una frase en el guión y en la película que dice Mercedes Morán, que es como que ella prefiere ver el paisaje mientras camina, mientras recorre, mientras hace algo, que es sentarse a ver el paisaje como eso. Un poco esa era la idea de la película, no ser una película demasiado paisajista o con una imagen demasiado postal, aunque el paisaje y el entorno eran, digamos, constitutivos y eran
lo que nos daba también el carácter en la imagen. Claro. Y ahí desde esa postal que vos construiste, te imaginaste, además el universo de Brasil, vos tenías como, habías ido a vacacionar a Brasil, sabías un poco más o menos de qué te ibas a encontrar, o era un imaginario ahí No, que no, por fuiste eso te digo, construyendo. yo es algo que yo soy de Posadas, nací en Posadas, en Misiones, la provincia de Misiones, al norte de Argentina, al noreste. Y yo vacacionaba con mi familia durante la infancia y parte de la adolescencia en esas mismas playas de Florianópolis, Camboriú, por ahí, por esa zona. Y era en esa época que sucedía. Entonces había Claro. algo de la paleta de colores, del universo de, de los objetos, del vestuario, que era para mí muy, que estaba en mi memoria, digamos, y una textura como generalizada de las cosas, no sé. Había como unos colores particulares, que eso después Claro. lo reprodujo eh, Gonzalo, que era el director de arte, y bueno, y toda la producción de la película, y un poco esa imagen en la que íbamos a buscar. Había algo en el paisaje que a mí me interesaba, que es como esa cosa sinuosa que hay cuando uno va llegando a las playas de Brasil, con los morros y la vegetación. Ujú. Y un poco esa fue como la idea, digamos, visual de la película, que es una idea simple, pero esa era eso, como la evocación de un momento, con cierta textura y con colores predominantes que son los colores de la época, que son más Claro. gastados, que son más... bueno, en fin, esa es la idea, digamos, visual de la película, pero sobre todas las cosas era estar a disposición de la interpretación, incluso en eso que decía, como en cómo articular los planos, que no es fácil en este caso, como que es muy tan libre que se hace difícil. Claro. Pero bueno, Y ahí es eso. tenías como un crew grande, mediano. Bueno, todo depende con quién se compare uno, Claro. pero No, bueno, para mí era un equipo, digamos, mediano, no tan chico, digamos, era un equipo relativamente mira vos. mediano, digamos, mediano. Y los brasileros, fue un placer filmar en Brasil para mí. Yo siempre había imaginado filmar una película en Brasil, descalzo, en ojota, y bueno, fue así, tal cual, vivíamos ahí sobre la playa, así que fue un rodaje muy lindo. Nos metíamos con la cámara abajo del agua, nada, todas cosas que estaban para mí, que eran lindas de hacer, digamos. De hacer. Y de descubrir, porque yo nunca había filmado con cámara, en este caso filmamos con un splashback, que es como para Ujú. hundirte un poco, pero no del todo. Bueno, por ahí vos ya lo conocés, no sé, vi que hiciste un comercial que tenés algo Sí, abajo del agua, estuve revisando estoy eso. peleando. Sí, Ujú. está bueno. Lo que decís, porque en realidad está esa búsqueda, ¿viste? De lo que te evoca a vos de un recuerdo. A mí me pasó cuando la vi la peli, que también de una vacación que fuimos con mi familia a Brasil, no solo una vez, pero como que me remitió todo, ¿viste? Dentro de la fotografía y desde el universo visual de la peli a eso, ¿no? Y también que la fotografía, eso que vos decís, que como de una manera muy simple, que es estar abocada al desarrollo de los personajes o con los personajes, me parece como recontra bien lograda y que te hace meterte en ese universo, ¿viste? De una y hacértelo referencial y creer todo lo que está pasando, ¿no? Además por supuesto, de los actores que están súper bien y está buenísima la peli. Pero me parece eso que es súper interesante desde una simple foto hasta lo que te lleva a vos como recuerdo, como concepto, de cómo uno termina construyendo el laburo del fotógrafo, sin importar, o bueno, o tal vez sí importando, pero digo, la herramienta en sí, o lo que vos decías, no moldear tanto la luz, no te permite tanto, pero aún así logras tener eso como de fotografía, ¿no? De una foto ahí, en ese momento, en ese tiempo. Me Perdón, parece que está Germán, yo buenísimo. acá, perdón, veo que acá hay Dime, preguntas y yo el problema es que tengo el celular ahí, no sé, es un problema. Pero algunos preguntan, por ejemplo, ¿de qué ¿de peli qué hablamos? pelea? De Sueño Florianópolis por ahora y vamos a hablar de Exacto. Los Tiburones, que es la película que Ahora, fotografió Germán. Y no sé cómo organizar si hay alguna pregunta, pero supongo que charlaremos un rato y después charlamos revisaremos un rato. la película.
Sí, ahí va. Capaz que si alguien, en base a esto que habló Gustavo, antes de hablar yo, si tiene alguna otra pregunta, contestamos. Si no, sigo. Yo creo que vos deberías ser el administrador de Sigo. las preguntas porque tengo el celu que Dale. me resuelve. Dice, ¿Dónde se preguntan pueden dónde se puede encontrar? encontrar. Ahí, bueno, Gustavo, no sé, los tiburones, como todavía siguen ronda de algún festival, en fin, si están en Uruguay, hay una plataforma que es Vera TV, que está ahí. Y después, creo que en el Sundance Channel, que la están pasando. Después no sé mucho. Y Sueño de Florianópolis, ¿vos sabés, Gustavo? Mirá, creo que en este momento en ninguna plataforma estuvo, creo, en Cinear cuando se estrenó y en las salas, y ahora me parece que pronto estará en la plataforma de Cinear, o no sé si los productores la tienen pensada Pensá, sí. exhibir en algún otro lugar o si la tienen vendida, no lo sé, O sea, nosotros pero los creo fotógrafos que no, que en el día de hoy no sé si se puede ver en algún lado. se nos escapa un poco siempre eso. Después de que la terminamos, se nos va la piola a dónde va la película. Bueno, Este, ahora contame, ahí veo que preguntan qué lente y qué cámara, lentes, lo resumo rápido, nosotros filmamos con la Arri Mira y los lentes eran Cooke S4 y en algún momento tuvimos un zoom que era el óptimo, el 24-290 o 24-250, no me acuerdo, el óptimo, el más grande. el Angenier. El enseñé pero bueno, antes de seguir con las cosas técnicas, por ahí estaría bueno que vos nos Dale, cuentes porque ahora yo voy a ser de periodista. dale, buenazo. Porque la película Los tiburones tiene algo para mí que me gustó mucho visualmente la película porque tiene algo que a mí me cuesta mucho lograr, que es que se mantiene como coherente toda la película y muy sólida como la propuesta se mantiene siempre, es muy fina, muy balanceada en el encuadre, muy balanceada en el color, en la luz, todo, y uno nota que es una película chica, pero como muy seriamente construida, no sé cómo hay algo en la planificación, y bueno, nada, que nos cuentes un Un poco poco. eso, cómo planteas vos la imagen de la La- película, junto con la dale. directora y con la Y gente con que todo el trabaja en la equipo. película. Ujú. Dale, buenas. Bueno, gracias por los comentarios. Un poco eso que vos decías es como la planificación previa. Nosotros con la directora, con Lucía Garibaldi, habíamos hecho un teaser previamente, evaluando pensando en cómo elaborar la peli, mucho antes de tener siquiera la plata para poder realizarla o los fondos. Y ahí ya nos habíamos dado un poco cuenta que era una película de personaje, ¿no? Que tenía que funcionar Rosina, que es la actriz principal. El personaje, una vez que se encontró, debíamos apurarnos y filmar rápido, porque tenía que ver la película con su estado y su edad, sobre todo, ¿no? Porque es una película de ese momento de la chica y en particular en la vida. Entonces lo que sabíamos que teníamos que salir a filmar y que íbamos a salir a filmar ese verano, ¿no? Y por suerte de planificación que nos llevó a laburar juntos casi todo el story y a saber también que era un personaje eso, ¿no? Una película como de un personaje que lo teníamos que ir siguiendo. Y había toda una subhistoria con los tiburones y tal, y yo quería darle como un tratamiento como si fuese casi un documental de vida marítima, de vida acuática, como siguiendo a una criatura a través de su elemento, ¿no? Que no era el agua, sino que era la tierra, ¿no? Estar metida entre los jardineros, como esos elementos que iban enfrentándose entre sí. Y lo que pasó, bueno, en esa construcción y en esa planificación, bueno, ver la manera de encuadrar para que eso se viera así, para mostrarla de alguna manera, hubo bastante como de fotografías a Rosina para ver cómo respondía a los diferentes ángulos. Y ocurrió eso, una muy buena planificación. Yo tenía
al asistente de dirección, que era Ernesto Gilman, que lo volvía loco para tratar de filmar a las horas que nos servían, en las locaciones que lo servían, y tenía a favor el hecho de que mi familia tiene casa en las locaciones cercanas, entonces la mayoría de las playas las conocía, y sabía más o menos, según la orientación, cómo le pegaba el sol a determinada hora. Entonces como que había hecho una preproducción de varios veranos, de saber en qué hora estaría bueno hacer qué cosa. Y Ernesto ahí, que siempre buscándole la vuelta, logramos como tener esa luz en ese ángulo que nos gustaba en ese momento. Sabíamos que era una película de mucha luz natural, que había que lucharla. Hice varias pruebas, mismo ya en rodaje comenzado, si era, ¿qué hacemos? ¿La filtramos? ¿Con qué difusión usamos? Si usamos difusión en cámara, yo me rehusaba a usar difusión en cámara porque sentía que le quitaba como una profundidad, que me lavaba todo, que quería que fuera un poquito más crudo, de más sudor, por decirlo así. Y con eso, perdón, atando esto que le decía de seguir la criatura y como algo más documental, sabíamos que teníamos que tener una cámara chica, que se usó la Alexa Mini, porque íbamos a tener mucho interior auto o camioneta, y ahí teníamos que seguirla y meterla a ella andando en bicicleta o ella arriba de un barco o tal. Y optamos por la Mini. Y también sabíamos que no teníamos mucha plata para luces y nos gustaba también la poca profundidad de campo, y optamos en ese sentido por unos lentes luminosos que hicimos varias pruebas y terminaron siendo los Super Speed, los Car Size. Entonces, bueno, desde esa búsqueda y hablando con Lucía también de cómo ella plantea las escenas, si bien teníamos todo dibujado, por supuesto ahí empiezan a ocurrir las cosas de rodaje, los actores, su dinámica y tal. Y creo que lo que sabíamos que teníamos que poner era el personaje a una distancia determinada, su mirada, su cercanía. Y también, en base a eso que estaba bueno de la continuidad, era un poco que ver la continuidad de luz en las pieles, el color de la piel, el color de los verdes, porque había mucho ambiente con vegetación, y el color del cielo y del agua. Entonces medio que encajando esos cuatro elementos en la ecuación, teníamos un poco la estética a seguir que queríamos de la peli. Después los interiores, bueno, es otro mundo que ya hablaremos un poco. Pero en la construcción fue un poco eso, ¿viste? El tener también, por eso te pregunté lo de qué te traía a vos, si habías ido a las vacaciones en Brasil, etcétera. Porque yo lo tenía como re presente y sabía las locaciones, y para mí eso tenía un color y tenía una luz particular. Y sabía dónde ir a buscarla, y terminó siendo como la clave de la película. Hay una escena que la chica roba a la perra de Joselo, y que ahí lo que le había planteado a Lucía, que estaba bueno, es que se hiciera noche en la propia escena. Entonces arrancamos a filmar en la hora antes que la hora mágica, y íbamos filmando como partecitas en diferentes, ¿no? Hasta que se oscurecía todo, para que fuese como una transición dentro de la película. Y por supuesto el sol empieza a bajar, ¿no? Y después te volvés loco y no sé qué. Pero justo ahí encontramos como una zona de las dunas que nos permitía hacer eso. Y también como es playa y hay arena, y la arena es más clara, también es más amable el relleno, ¿viste? No es tan duro. Y bueno, y esa escena se pudo hacer por saber, por ejemplo, dónde estaban esas dunas cerca, ¿viste? Claro. Y después, por ejemplo, igual también, como te digo esto, te digo lo otro, había muchas cosas que sabíamos que teníamos que filmar en luz mediodía, y bueno, elijamos la escena menos linda o la menos importante de luz para filmarla, y ahí le dimos. Si ven, hay una escena en la cancha de tenis, que pobre Rosina tiene los ojos así de cerrado, que estaba el sol pegando duro en un suelo bastante claro. Y bueno, y salió así, ¿viste? A veces como fotógrafo es tan importante construir como dejar ir, ¿viste? Ahí había que filmar esa escena, meterla dentro de la tarjeta y chao. Y bueno, hay de todo. Por suerte, después de eso que te decías, en postproducción llevé el cielo al mismo color del cielo de toda la peli, y traté al encuadrar de que tenga bastante información ese cielo,
para que por lo menos no te rompa los ojos lo poco que estás viendo abajo. Como de tratar de engañar un poco por ese lado. Así que bueno, un poco por ahí fue como la construcción de la cosa. No voy a seguir el monólogo, a no ser que tengan alguna pregunta. Pasaron algunas, fíjate, además de Germán. Había una, bueno, la cámara, los lentes, y había otra cosa, algo de los LUTs, me parece. A ver. No vi los LUTs, a ver un segundo. La escuela Tenías francesa. varios LUTs y elegiste, te pregunta alguien, hermano alemán. ¿Qué me preguntan, perdón? Si tenías varios LUTs Bien. y elegiste, dice. No, diseñé uno yo, acá en Uruguay, junto a Dave Schneider, que es un colorista socio amigo, y solo uno utilicé. Yo tengo uno para día y uno para noche. Si no, me vuelvo loco eligiendo. No, es como inclusive es como una interpretación primaria, no viro colores. Es más que nada como una idea de contraste para mostrar a dirección un poco más. Pero no. ¿Vos, Gustavo, en el sueño de Florianópolis diseñaste alguno? No, yo en Sueño Florianópolis usamos un LUT que es un preseteo que tiene la mira, que es el low contrast de ARRI, digamos, es El como el LSC. 709, pero low contrast. Yo lo uso bastante, dependiendo el nivel de contraste que quiero como resultado de la película. Elijo el low contrast o algún otro, pero en general trabajo bastante con el low contrast, que me permite ver más o menos cómo estoy en general, digamos. Y una pregunta Acá, mía. sí, No sé sí, si se sumó algo otro. sí. No, es que no te pregunté si habías usado filtro de difusión en cámara o... Usamos en la película, usamos un Gold Diffusion Effects. Es un filtro difusor que además tiene una tonalidad medio marrón, medio así, sí, medio marrón, medio naranjosa, marrón, que le daba... Por un lado quería, no sé, a mí me daba la sensación de que no podía ser una película muy vibrante de color por la época, aunque iba a haber mucho color en el entorno y en el ambiente, pero que esos colores iban a ser unos colores más bien viejos y bueno, nada, se me ocurrió que ese filtro nos podía ayudar y hicimos una prueba y nos gustó y quedó. Está bueno. Es verdad lo que decías vos antes, el filtro te quita un poco como de volumen también, ¿no? Hay algo en Claro. esa difusión que te quita volumen, que eso lo lamento un poco. Pero bueno, eso hay que elegir y Sí, yo exacto. elegí eso en ese caso. Está bueno eso, Pero porque total. No, y de volumen y de contraste, pero me parece que justo te preguntaba lo de la difusión porque te mete en ese espacio-tiempo, ¿viste? Me parece el filtro o esa cosa que anda por ahí, como algo medio de recuerdo, pero me parece que estaba bueno. Algo había, sí, yo sí. no me daba cuenta Sí, sí, exactamente qué, pero estaba bueno. tiene eso la película, está filtrada toda. Igual era relativo porque a veces nos tocaron muchísimas jornadas nubladas y entonces poco tratamos de utilizar eso, entonces a veces cuando estaba muy nublado yo sacaba el filtro porque si no no Claro, tenía ningún brillo, pero sí, la idea era tener ese filtro para darle un poco la sensación y la textura de una imagen de otra de época. la imagen. Que también es Ahí, relativo, la imagen de otra época sí, no se claro. sabe cómo No, es, pero, ¿cómo pero era? sí es en función del recuerdo, digamos. No importa cómo era, si uno es, para mí, si es 100% fiel o no, eso no interesa. Uno está creando una nueva cosa, Total. digamos, que la película, entonces la libertad ahí es total, pero siempre para mí trabajo con la memoria y eso es fundamental, o por lo menos es un lugar donde agarrarse para empezar a trabajar. Total, está buenazo. Acá preguntan si las dos pelis fueron en verano. Lo nuestro fue entrado, sí, casi en otoño. Por eso es que es más lateral la luz también. No sé si sueño. Y bueno, en el caso de los tiburones se Que en ve, Uruguay, también ¿no? se ve muy Que es más al sur también, ¿no? claro, pero se nota, o sea, se ve que la película tiene una luz, por lo menos que tuviste oportunidad de elegir momentos de luz.
lo cual me parece que está bueno, que poder decir, bueno, esto lo filmamos a tal hora, esto, no sé, se nota que la película tiene como ese cuidado. Nosotros filmamos en abril, creo, cuando ya estaba un poco fresco en la zona, y nos tocaron muchos días nublados, lo cual en un punto creo que vino bien para la película, que tiene un tono un poco Más apagado. tragicómico, no sé cómo llamarlo, sí. Sí. Y ese humor absurdo que maneja Ana también, que es como, nunca es demasiado vibrante, nada, No, que me parece que le vino bien el nublado. está bueno. A mí eso que dijiste de los colores tal cual, porque nosotros como al contrario de Sueño de Florianópolis, la idea es que los colores fuesen, viste, recontra vibrante, ¿no? Era como una etapa más de adolescencia, Claro, como de cosa viva, fulgurante, viste. Entonces, bueno, el rojo lo pinchábamos, los verdes los pinchábamos, tirando al azul. Y, y como, nada, eso, básicamente el universo visual de una peli lo vas construyendo con un concepto, ¿viste? Que a veces los fotógrafos, más que la técnica, creo yo, que la esencia es meterle el pienso y la sensibilidad a ese lado, ¿viste? Que bueno, cómo es tu sensación de aquel pasado o de esta adolescencia que tiene algo ahí como debajo de la superficie, flotando a salir. Hay como un cuento que yo te hice hablando, Gustavo, que cuando mandamos a hacer el color a Deluxe en España, porque bueno, había ganado unos premios, en fin, nosotros habíamos hecho una propuesta de color que era así como bien fuerte, saturado, los colores, vibrante. Y la primera versión de allá vino como algo mucho más apagado, ¿viste? Como más como de un preconcepto de lo que es el cine capaz, desde mi parecer, de este lado del mundo. Y cuando le devolvimos dijimos, oh, no, mirá, es algo más así, más vibrante, más adolescente, mirá la música, pa, pa, pa. Y bueno, y ahí como que entramos en sintonía enseguida con el colorista y bueno, y ahí fluyó más. Pero era eso, ¿viste? Era conceptual el color, una cosa que no era más lindo o menos lindo, era así. Y por suerte habíamos hecho bien el diseño ahí junto con DAF y pudimos como darle para adelante en ese sentido. Y a mí me parece que eso de Sueño de Florianópolis también tiene como re eso. A mí me chupó enseguida, ¿viste? A ese espacio, que me parece que está bueno. No sabía lo del filtro, me parece que está buenazo. Y esto de los días nublados también, ¿no? Como que ayuda a atenuar un poco. Y también asumo que te ayudaba a vos un poco a que si los actores andaban por todos lados, tener un poquito de tamiz y de control en alguna zona, digamos. sí, yo soy un poco desorganizado para esas cosas, me cuesta. Que cuando filmo con sol y hay sol, utilizo el sol y cuando está nublado trato de no ir en contra salvo que tenga una cosa muy estricta de continuidad en la que tenga que Claro. hacer alguna entrada de qué pasó en esta película en algunas secuencias, pero es una película tan como articulada de una manera tan desprovista de dogmatismos o de formalismos muy rígidos que bueno, se permite como incluso Claro. discontinuidades de luz, eh, pero nos vino bien el nublado, yo creo más que nada por una cuestión de tono de la De película, que es tono, una claro, película sí, un sí. poco así como medio así, eso. De repente parece que todo está bien, después está todo mal, después hay como Claro. situaciones absurdas, bueno, en fin. Pero ahí vi que hay, nada, estaba siguiendo, pero estaba viendo algunas preguntas, sobre todo de referencias y de directores de fotografía y cómo, creo que las tres preguntas que agarré así medio rápido es si trabajamos con referencias, si hay directores de fotografía que sean como referentes también Referente, de hecho. y cómo hicieron para ser directores de fotografía, que creo que algo de eso hablamos, pero a mí me parece que, no sé, yo de las referencias, en este caso puntual no hubo referencias, en otras películas sí, puede haber fotografías, pinturas, películas, fragmentos de películas. Yo lo que puedo tratar de hacer es decir cómo más o menos me manejo
en ese universo cuando uno empieza a conocer un director y empiezan a aparecer ciertas ideas o referencias o imágenes. Para mí, una vez le escuché decir a Hugo Colás en una charla que dio en la escuela de cine donde yo estudiaba, que él buscaba, no fue Colás, perdón, fue Bui Estaniaro, que decía que él buscaba como o fue Colás, no me acuerdo, porque los dos dieron una charla en la escuela de cine mientras yo estudiaba, buscaban como la intención secreta del director, digamos, de adivinar como cierta cosa que iba como por lo bajo en la intención del director de hacer una película. Para mí ese es como el primer lugar donde voy antes de alguna referencia visual concreta, es tratar de asociarte con el director de manera que uno pueda identificar cuáles son sus imágenes mentales para hacer la película. O sea, qué vio que quiere filmar después, o qué es como ese universo, digamos, que siempre en general explícitamente dicen muchas cosas, pero hay cosas que están implícitas o que tienen que ver con el punto de vista de esa persona que ahí es donde me interesa a mí buscar, digamos, en el primer momento. Y después sí, pueden ser fragmentos de películas, imágenes fotográficas, pinturas, cualquier cosa. Pero hay algo como, para mí lo primero es el vínculo, digamos, y tratar de Total. descubrir cuáles son las intenciones de ese Está buenazo. director y a partir de ahí trabajar y bueno, en general todo tiene para mí que ver, a mí lo que más me interesa del cine, tanto dentro de la película como fuera en el rodaje, en la construcción de una película, lo que más me interesa son como los vínculos humanos, ¿no? Eso es por sobre todo. Y después hay una cosa más técnica que tiene que ver con los formalismos y cómo se desarrolla una toma y cómo esa toma de su ejecución, pero que ya tiene que ver con cosas mucho más técnicas que también me interesan. Pero lo que más la prioridad para mí es los vínculos humanos, digamos, dentro de la historia y fuera Fuera. fuera. Bueno, eso es Está un bueno. poco. Y Está bueno. fotógrafo, perdón, digo esto y me callo. Fotógrafo de referencia y de cine, para mí hay varios que me interesan, tanto en el ámbito como más local, como. Uy, se cayó el teléfono. Como nivel así, industria y cine más comercial o no sé, más de una estructura de producción más grande. Sí, hay muchos, no sé, no sé si tiene mucho sentido nombrarlos, pero No, capaz que la pregunta iba por donde la entendí, capaz que iba más por el lado de en base a preparar vos esa peli, si había algún laburo de otro colega que capaz que basaste la visión. Pero creo que ya lo contestaste previamente, eso. se cayó el whisky. Dice, Se no, lo que cayó se el whisky, cayó, bueno. no, el Sí. whisky está bien, el teléfono se cayó. No se preocupen, el whisky está a salvo. El whisky está. Y bueno, no, es súper interesante eso que decís del análisis, ¿no? De encontrar lo que va por debajo del director, que para mí es como clave en todo eso, es como ser el intérprete bueno, desde la historia, pero también desde la construcción de ese universo que hizo el director o la directora en este caso. En mi caso fue un poco más fácil porque con Lucía habíamos laburado, habíamos hecho ya varios clips juntos, nos conocíamos previamente, sí, fuimos no compañeros de clase, pero hicimos ambos la escuela de cine y yo había visto sus cortometrajes, más o menos entendía, viste, por dónde iba ella. Y yo recibí el guión muy pronto, antes de ponerle 3 años antes de filmar la peli, una cosa así. Entonces, después hablando, uno va viendo cosas, va viendo películas, se va mostrando, y va encontrando al hablar con la directora eso, ¿no? Ese universo a transmitir. Y una vez que haces el vínculo, tenés que agarrarte el brazo y darle para ahí, ¿no? O sea, no es algo que solamente se nos ocurre de la nada, sino es como que hay un laburo, eso que vos decís, como de psicoanálisis inclusive, ¿viste? Un poco así.
Y en lo que a mí respecta más en lo personal, tengo como algo más metódico cuando, en base a las referencias y eso que preguntaban, que yo Sí. me armo como una Biblia de cine, le digo yo, una Biblia mía, que pongo la escena, algún fotograma de algo que pude haber hecho yo, puede ser un cuadro, puede ser, inclusive en alguno puse, yo qué sé, un poema, viste, cosas que me refirieron cuando yo lo leí por primera vez, al lado de la escena, como si fueran notas de, de continuista, ¿no? Ujú. Y, y de qué escena vengo y a qué escena voy. Entonces eso me ayuda cuando me desarmo todo, viste, cuando vas a filmar pasa que te desarmás todo, la historia no es lineal, entonces esa continuidad, esto como que me ayuda a bajar a tierra. Entonces la noche anterior agarro ese documento, veo el call sheet, veo que vamos a filmar y digo, ok, filmé esto, esto, esto. Y si tengo paciencia, que nunca lo hago, le pido al data manager que me tire algún cuadrito que hayamos filmado de lo que venía antes, de lo que venía después, para ver dónde estás parado. Porque divino la primera semana, pero ya la tercera tenés el cerebro medio frito, que no sabés de dónde venís, dónde va, en fin. Entonces eso a mí me ayuda mucho. Y me ayuda mucho poner como hacia dónde voy, lugares hacia dónde quiero ir, ¿viste? De la fotografía o cosas que yo marqué, por ejemplo, ella está mal, o tensión sexual, no sé, cosas así, que yo sé que luego cuando voy a buscar la cámara sé que tengo que resaltar un poco eso. Un ejemplo, ponerle para eso era la escena de que ellos están en la piscina y bueno, él le muestra que está excitado y tal. Y yo ahí como que quería que sea un poco como de abajo, cosa que cuando ella mirara tenía que verle, ¿viste? Mirarlo a él, o sea, no mirarlo a los ojos, ver que él estaba mirando el cuerpo. Y eso fue algo como que lo escribí desde ahí, ¿viste? Que a mí tenía que estar ahí. Y yo cuando íbamos a filmar esa piscina quería ver cómo era la piscina, a ver si podía poner la cámara en ese lugar. Y por suerte justo estaba media esquinada y funcionó. Y terminamos haciendo estaba como un grip, ahí no teníamos la persona grip. Entonces terminamos ahí medio que buscando la manera de poner la cámara donde estaba. Y bueno, eso fue simplemente por una nota mía, ¿no? Entonces eso me ayuda a mí, como sistema de laburo mío. Sí, está Y buenísimo. Eso se nota esa cosa metódica que evidentemente tenés, porque en la película hay como eso que te decía al principio, como una belleza en las imágenes, pero que se sostiene. O sea, cada plano uno ve que hay una imagen equilibrada de color, de composición de cuadros. Es muy precisa la película. Igual eso sí, tiene para mí algo que después te quería preguntar, pero tiene algo de influencia del cine uruguayo, quizás muy reciente a este, pero como todo algo que tiene que ver con las películas que hizo Control Z, no sé, de eso, estaba sí. ahí, se nota, hay algo que para mí me dio como un poco la sensación, algún punto de contacto con todo eso hay, evidentemente, Lo que no sé pasa si que, ustedes... sí, no, total, porque más allá que aunque quieras o no evitarlo, nosotros somos la generación que hicimos cine por haber visto 25 watts, ¿no? Decir, bueno, en este país se puede hacer cosas Ujú, que se ujú. copa, y siempre laburar de la admiración, ¿no? En este caso, bueno, Barbarita, Arauco, Claro, eso. son como los referentes que uno vio sus películas. Bueno, Gonzalo Delgado como director de arte, en tu caso, Nicole Dabrié y Vito Figueiredo, que fueron las directoras de arte en este caso, son parte de ese grupo. Entonces, estamos muy mezclados, ¿no? Entonces, desde la admiración, a veces un tipo uno puede llegar a renegar o abrazar eso es parte de lo que viene, de donde somos, de la formación, de cómo concebimos el cine. Pero también cabe decir que tampoco es algo buscado ni que es No, un no. tipo de cine que nosotros consideramos solo que hay que hacer de esa manera. Creo que uno tiene como los lentes puestos también, porque se repiten esquemas de producción, se repiten locaciones, se repiten arquitecturas, entonces es fácil como el marcar a ese universo. Pero está bueno eso que lo diga, porque sí, es como mucha gente lo menciona.
lo menciona y yo creo que sí, que me parece que está y que está bien ahí y se nota, digamos. No, igual una pequeña transformación, digamos, no es exactamente, no es una imitación de eso, digo, no sé, me parece que No, no, hay no, pero algo que hicieron está ahí. Control Z, bueno, no sé, yo creo que las únicas películas uruguayas que conozco son las que hicieron ellos, y me parece que era gente toda muy, nada, muy talentosa, eran inspiradores las cosas que hacían, y bueno, obviamente a ustedes les habrá llegado, a mí me ha llegado, no sé, Whisky me parece una película impresionante, 25 watts también, bueno, impresionante, no sé, pero muy, muy bella, digamos, ¿no? Sí, está bueno eso, que lo menciones. Ahí preguntan un poco, como montajista, ¿cómo prefieren trabajar? Si con proxy, con color o sin color. Es una buena pregunta. Me pasa a mí, no sé a vos, Gustavo, que siento que a veces el LUT, si uno utiliza un LUT muy jugado o no utiliza LUT, el editor o director o montajista, en un momento se empieza a enamorar de esa imagen que vio tanto tiempo, ¿no? O empieza a odiarla, no hay como un punto intermedio. Entonces a veces hay como que elaborar con cuidado eso de qué es lo que yo lo que termino dando o para que hagan los dailies, esa es la pregunta, es que hagan los dailies si está el director de acuerdo a partir del loot que creamos, que es lo que yo vi en el set, digamos, bueno, lo que yo vi no, Ujú, lo que se mostró en el set. No sé en tu caso ujú. ahí. Me ha pasado distinto, en general trato de tener eso, el LUT que sea un low contrast, que es como un punto medio intermedio, dependiendo de las películas, en algunas películas no, para, para poder definir más el look ya en el rodaje. Pero no me preocupa demasiado. Yo trato de que se vea lo más parecido a lo que imagino, pero también sé que la instancia de postproducción es como una segunda vuelta, más allá de que uno pueda tener algún concepto o una idea visual, que es la que desarrolla mientras filma la película y trata de defender y trata de apoyar. No me, no me preocupo tanto por si el director lo ve de una manera o de otra. Sí, obviamente hablamos antes de cómo queremos que se vea la película. Y bueno, y también pasa que algo que nosotros hablamos el otro día cuando hablamos por primera vez, primera y única vez, además de esta, que es que podemos introducir ahora si querés, si les parece. Yo sé que hay varias preguntas, lo cual está bueno y que estaría bueno hablar, pero también podemos hacerlo más hacia el final, no sé cómo quieren. Es que es que las expectativas que uno tiene para la imagen de una película o el, el concepto que uno se hace de cómo tiene que ser visualmente la película y lo que llega después a montaje o a la película finalizada. Y en eso hay algo que vos me contaste que me parece bastante gráfico, que es que tiene que ver con la puesta de cámara y con la cosa formal de una Formal. película y la idea que uno puede tratar de desarrollar y todo. ¿Y qué pasa con eso una vez que la película se termina y eso Y vas a o sea, desde montar. nuestro lugar que tenemos como una incidencia, sobre todo en el rodaje, pero que después el montaje transforma, que es donde se construye el sentido de la película y nuestras ideas conceptuales o nuestras pretensiones visuales pueden quedar relegadas a una cuestión Total. narrativa, lo cual es lógico Sí, y sí, y completamente natural. atendible, Natural. claro, es lo que Claro. el director está. Pero entonces uno a veces piensa cosas, o me pasa a mí, y creo que vos en este caso tenés una buena manera de ejemplificar eso, que uno piensa cosas que después, cuando la película termina siendo editada, es otra cosa, o no Otra. sé, o no Sí, sí, siguió ese lineamiento porque siguió sí, sí. otras cuestiones, otras Que, cosas que son prioritarias, digamos, que tienen que ver con exacto. cómo narrar, que a veces se pueden discutir también, o sea, hay cosas que yo quisiera discutirle al montajista, pero bueno, ya en esa instancia mi voz Sí, no sí, vale eso tanto. no, no. Total. Creo que la anécdota que le conté a Gustavo es, nosotros nos habíamos imaginado con la directora arrancar la película y mostrar hasta el tercer acto o el segundo acto al personaje de espalda, ¿no? No sé si vieron la peli, la actriz comienza corriendo, la vemos de espalda en un tracking shot y mira hacia atrás.
Y en un momento, luego, todo eso iba a ocurrir hasta un poquito después de la mitad, que la cámara iba a girar en un plano secuencia, de hecho, y la íbamos a empezar a ver de frente, ¿no? Cuando ella empieza a acercarse más hacia el final y hacia la resolución de la peli. Entonces, en esa transición nos habíamos imaginado un plano en el cual ella venía caminando con su hermano, entonces la cámara lo seguía de atrás, luego la cámara subía hacia las copas de los árboles, fuimos a un bosque, ¿no? Que tenía ese caminito, a una hora determinada, el steady giraba y ellos paraban y luego cuando seguíamos caminando parecía que habíamos seguido caminando siempre y los comenzábamos a ver de frente, ¿no? Y para mí eso ¿viste? Era algo como buenísimo, tenía sentido en la planificación y todo, y obviamente no entró ni en el primer corte, ¿no? de la peli. Y nunca lo sentí, ¿viste? O sea, para mí tenía sentido el haberlo pensado, imaginarlo, ¿no? Inclusive cuando no está eso, que de hecho fue toda una jornada de Steady, que lo hizo Steadicam Uruguay, ¿no? Culaca, no, ni siquiera le hacía sentido a la directora y yo la busqué en el primer corte, no estaba, porque a mí me había quedado con la sensación que era preciosa, y ella después confesó que no le gustaba y que no funcionaba, ¿no? Entonces es tal cual eso que vos decís, uno se hace la idea, se imagina, y para que quede un 50% de lo que nos imaginamos, lo que queremos, capaz que tenemos que hacer un 200, ¿no? O pensarlo ahí. Es relativo porque... No, o bueno, capaz que no, depende, total, eso. Pero quiero decirle, el pensar más, y si uno piensa un universo más o menos grande, va a quedar ese universo. sí, No sé algo qué me iba a decir algo ahí. queda de lo que uno piensa. Exacto. Es verdad que una también le escuché hace muchos años cuando yo estaba en la escuela de cine, una vez tuvimos una charla con Kobe Migliora, que era un fotógrafo que ya no trabaja más, pero él decía que las ideas visuales de la película tienen que desarrollarse en los primeros minutos de la película inmediatamente, o sea, tienen que quedar claras al principio. Y me parece como una idea que, tomando esa idea, creo que si uno quiere hacer una imagen particular o con carácter o con cierta contundencia, es importante extremar las medidas, digamos, porque después en el montaje y bueno, en las situaciones mismo de rodaje, uno va perdiendo no sé, incluso hasta a veces, a mí me pasa que quiero hacer una escena en claroscuro y de repente después la veo y digo, ¿por qué no? ¿Por qué iluminé tanto? Claro, Eh, total. ¿Por qué? O no sé, cosas de ese tipo, o sea, como llevar al extremo una idea. Si uno tiene una idea, tratar de llevarla al extremo porque después queda un poco lavada, me da la sensación. O por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Yo veo las películas terminadas y me parecen todas bellísimas, todas, bueno, no todas, pero una gran mayoría de las que veo de colegas, de gente de otros lugares. Hay otras que no me gustan, pero en general siempre las veo como, tienen su personalidad, algunas, otras no, pero como que para que tenga una imagen así particular hay que darle con ganas, con Con fuerza ganas. y con decisión y al extremo, porque si no, puede que la idea o el concepto visual de una película pase a... Ahí Ahí volvimos. está, Germán, ahí te Pa- veo de vuelta, pará. Perdón, muchachos, que se nos Me parece cortó por que el tiempo. delegaron en mí la responsabilidad de activar el chat, lo cual fue un error grave. Bueno, Perdón, ahí volvimos. Estábamos, para volver así rápidamente, estábamos, Gustavo, en aquello que quedaba, ¿no? De lo que vos decías de la continuidad y de ser como constantes con eso, ¿no? Y aferrarte a esa idea y darle, y no ser tímido, de alguna manera, ujú. poniéndolo en muy mala traducción mis palabras de lo que No, estabas eso está. diciendo vos. Igual hay algo que también me contaste cuando hablamos, el día que hablamos, a propósito de los tiburones, que estábamos hablando de las películas, que tiene que ver con algo que también nos influye bastante, sobre todo a la mayoría de nosotros, que es que tenías una situación de la escena del bosque Ah, nocturna, sí, sí, cuando va con sí. creo que es la del perro, la que La del la perro, primera. sí, sí. Que vos decías, bueno, ahí en realidad yo quería hacer una cosa, pero tuve que terminar.
en iluminando otro. con un tubo o con una luz más Exacto. chiquita, una escena nocturna, luz lunar, digamos. Que me parece que es una situación que está buena como para conversar si a alguien más le interesa, pero es algo que es habitual, que uno tiene que iluminar, no sé, de repente, o un bosque o una situación rural o de campo o de exterior noche con la luz de la luna, ¿no? O Total. uno quiere reproducir la luz de la luna en realidad. Sí, o Y que algo, nuestros una. Sí, sí. no, y que nuestros recursos en general no, o sea, cualquiera más o menos fotógrafo, cualquier director sabe que si uno pone una luz muy lejos de los personajes, muy lejos de la situación, suave y con una tonalidad quizá predominantemente fría o no tanto, pero muy lejos y muy suave, uno puede abarcar una gran superficie y que la luz parezca o evoque la luz lunar y sería una Sí, sí. posibilidad. Y que eso en otras cinematografías se hace fácilmente, o no sé si fácilmente, pero se eleva una Con luz realmente muy alto y con una luz muy grande, muy muy grande. difusa, y se hace. O sea, uno sabe que la luz tiene que venir de arriba, que tiene ciertas Eso, características claro. cualitativas, pero el problema es que no lo puede llevar a cabo y lo tiene que llevar a cabo o lo tiene que realizar de una manera mucho más de una manera mucho más limitada, digamos. Así todo, te quiero decir que la escena del bosque para mí se ve bien, Mira. se ve bellísima en ese sentido y evoca eso, la imagen de un bosque iluminado por una No, luz por eso. lunar o algo así, lo cual también nos puede hacer pensar cuánto necesitamos Para elevar que la se luz, vea. pero Ahí, digo, me no, interesaba ese tema porque vos lo planteaste y yo digo, bueno, sí, es una cosa que a todo el mundo, a todo el mundo no, a muchos de nosotros que trabajamos en eso nos pasa, que sí, yo sé cómo podría quedar bien, el problema es que no lo puedo hacer o la película no puede afrontar un gasto de ese tipo para de hacer ese una tipo. escena. Total. Sí, es así. Había mucho exterior noche y también yo confiaba en eso, en Lucía, que no íbamos a hacer grandes planos generales, ¿no? También era algo más contenido. Pero lo que podíamos lograr, lo que pudimos lograr fue, bueno, subir pedir una escalera larga, subirnos a un árbol y colgar de ahí una luz no muy pesada que terminó siendo un Lumière, un DMG, que bueno, era lo más potente y difuso que podíamos meter. Entonces yo ahí me la jugaba de postproducción. Había hecho como una prueba entre, bueno, ponerlo más duro y bajando, ¿viste? Y luego subiendo un poco las medias bajas, como para ablandar un poquito eso, hacerlo no tan contrastado. Pero claro, cuando lo filmábamos y la directora lo veía en vivo, era tal cual como que había medio una lamparita prendida ahí. Y cuando termina la escena, que todos quedamos contentos, en fin, como por la escena, no por la fotografía en sí, la directora va y dice, bueno, ahora que terminamos, apagá la luz, Germán, antes de irte, ¿no? Que era tal cual como jodiéndome por eso. Y un poco el chiste viene a que era el recurso que teníamos y es como el aikido, ¿no? En que siempre pongo el mismo ejemplo. La fuerza de tu oponente más grande, usarla a tu favor. Bueno, tengo esta luz, es la más potente, la más suave que puedo poner. ¿Y cómo? Bueno, va a ser así. Después la usaré en postproducción, la bajaré y le daré la tonalidad que pueda. Creo que ahí le había puesto un cuarto de CTV, creo, pero ahora ni me acuerdo, mezclado con algo, porque ni siquiera era de RGB la luz. Ni siquiera era, ¿no? Ahora viste que los fotógrafos queremos todo que cambie todo el tiempo y tener todas las posibilidades, cuando antes era ponías un Fresnel y andá a ablandarlo y a corregirlo luego, ¿no? Y bueno, y un poco tiene que ver eso también con el tipo de película, creo yo, que decís vos que tenemos que hacer. No podemos sacrificar todos los recursos de una película para solo una escena. Cuando sabemos, vos sabés cómo se hace, ponemos una grúa, un brazo cóndor o subimos un globo con helio que sale un montón de plata a llenarlo. Digo, sabemos cómo hacerlo, sabemos qué es lo que tiene. La infraestructura es la que a veces te termina limitando, pero tampoco es lo que te tiene que terminar de trancar, ¿viste? Como fotógrafo. Tenés que hacerlo y bueno, hay que buscar la mejor manera de que eso ocurra y no hacer chocar, digamos, a vos mismo, o capaz que ese armado que vos pretendés lleve
6 horas de pre-lighting, ¿no? Claro. Digo, entonces, bueno, ahí hay como todo un tema que está bueno porque como fotógrafo de esta parte del mundo te encontrás constantemente y creo yo también que dentro de esa cosa, viste, de la viveza criolla, llamarle o la garra o lo que fuera, tiene algo bueno porque es como una posibilidad que vos comentabas con tu peli, de adaptarte, de si está nublado, usarlo a tu favor y que sirva y hacerlo que realmente funcione para la película y que la haga una mejor película, ¿viste? Sí, a mí me Este, pasa que ese tipo de cosas que vos decís, bueno, usarlas a tu favor, a veces no te queda a otra, veces, y claro, a veces también vas descubriendo cosas. O sea, a mí me pasó con esta película en particular, con Sueño en Florianópolis, que tenía algunas ideas, pero me faltaban como, o sea, el hecho de que la película, que el rodaje se desarrollara en un clima que no era el verano pleno y que tenía que ver con circunstancias más de producción que con criterios estéticos, vino bien a la película y ahí lo tomamos. A veces las circunstancias no te claro, obvio, sirven y obvio, por obvio. más que las quieras tomar no podés. Me ha pasado a hacer una película bueno, o otras películas, pero hay una que recuerdo particularmente que teníamos, por ejemplo, locaciones muy justas para la película y otras que no se adaptaban a la película, pero que era por cuestiones estrictamente productivas, digamos, que no había habido tiempo o que no había recursos para poder pagar otras locaciones. Entonces la película de repente visualmente o conceptualmente, desde el lugar, digamos, de la imagen, queda despareja, queda con Claro, unos altibajos muy raros y que yo lamento bastante porque no es que uno o sea, había una intención, había una idea clara, pero bueno, de repente a veces no se puede. Y eso hay que tenerlo en cuenta también en nuestras posibilidades de total. producción, porque si no, la cosa no funciona. Y por eso a mí había algo vuelvo como para atrás, que en algún momento alguien también volvió a preguntar cómo uno empezó a hacer fotografía. En mi caso particular, yo empecé a hacer fotografía porque empecé a trabajar en proyectos, sean corto, medio, largo, lo que sea, tratando de tomar el lugar del rol de fotógrafo sin entrar en el trabajo de la industria del cine. Y había algo en ese momento que es el momento de experimentación que para mí es muy valioso y que no sé, a los estudiantes de cine, yo ahora justo empecé a dar unas clases ahora hace poquito, se los recomiendo, digamos, el momento en el que uno está estudiando o que está experimentando, de repente si no va a una escuela de cine, pero está empezando a hacer sus primeros trabajos, ese momento es muy significativo porque es donde uno puede hacer lo que quiere. Después no es que no puedas, pero se empezás como de alguna manera a estandarizar. En mi caso yo trato reniego un poco de eso, pero también trato de incorporar cosas que tienen que ver con la técnica o con estándares técnicos más elevados, pero extraño un poco esa cosa de experimentación de las primeras películas que era muy, no sé, nutritivo, digamos. Total. Sí, eso, volviendo a ese lado, esa etapa es fundamental. Creo que de alguna manera todos debemos como seguir haciéndolo, pero es verdad que cuanto más grande el proyecto, tal vez uno menos experimento puede hacer o al menos usar cierta fórmula que saben que funciona, ¿no? Este, total. A mí yo siento un poco lo mismo y es un gran temor también como fotógrafo el estandarizarse uno, ¿no? El saber resolver de una manera y quedarse en esa. Y siempre la clave es, bueno, la historia primero y después ver nosotros cómo podemos mejorar ahí. Y yo creo que está en la esencia de lo lindo de nuestro laburo el crear, ¿viste? El no tener miedo y hacer cosas, aunque sea una pirueta de más, bueno, si se puede hacerla, ¿viste? Es jugársela. Y si pasa, Una, pasa. una ¿No? pilota de Y ahí vas aprendiendo. Capaz que no, que bueno, justo ahí no te salió, bueno. Pero hay que medir también. Es muy difícil eso. Eso ya entra más como en la política del set y de cómo uno se para, ¿no? Frente a la peli o lo que sea que esté haciendo.
Pero total, para mí esa etapa me parece fundamental, que alguien ahí preguntaba cómo uno arranca y no sé qué. Para mí es siempre haciendo, ¿no? De ir y con lo que tiene, o en tu caso, como vos contaste, ir a hacer una película los fines de semana durante un montonazo de tiempo, siempre te quedan los partidos de fútbol, ¿no? Siempre te queda la experiencia y saber, y ahí es donde vos experimentás, donde te equivocás también, y donde te equivocás con relativamente en un ambiente seguro. Y eso también después te da seguridad para arriesgarte, ¿no? En otras cosas, que estás seguro, decir, no, la latitud me da, o no, tranquilo que acaba la cámara, o prefiero usar esta en cámara en mano y no en estabilizador porque estoy seguro que es para este tipo para esta escena en particular. Que está bueno, eso te lo da el tiempo, pero sobre todo el haber chocado mucho antes, ¿viste? Un poco. Sí, a mí me parece que cuando uno hace el proceso de la realización de una película o de un cortometraje o de algo en el que uno está realmente involucrado, hacer el proceso completo es como el mejor aprendizaje, no sé. Si uno hace muchos cortos, muchas películas, y bueno, termina aprendiendo por lo menos el oficio. Después uno tendrá más, no sé, cómo llamarle, talento o lo que sea, pero el oficio se aprende haciendo varias veces ese trabajo, y ahí uno más o menos descubre ciertas como técnicas para defenderse en distintas situaciones, para Diferentes hacer cosas. cosas. Pero lo lindo cuando uno, para mí, cuando uno está descubriendo ese oficio, es poder tomar como las riendas de la cosa. O sea, no ir a los lugares donde, bueno, esto se hace de determinada manera porque así se hace habitualmente Claro. y así se hace bien. No, a mí me pasaba que yo quería hacer imágenes de de las películas, las primeras películas, que no se parecieran en nada a esas películas que yo veía en la tele, o no a cualquier película, pero quiero decir, había como la cosa más estandarizada. Y entonces era como tratar de evitar ese lugar. Después con el tiempo me di cuenta que nosotros no podíamos igual hacer eso, porque hacer eso de cualquier película media que uno ve en la tele o en el cine, digamos, el cine Ujú. mainstream, es imposible. Una escena sale lo que sale toda una película para nosotros, o quizás más. Entonces, por un lado era algo que no quería hacer, pero que tampoco podía hacer en ese Total. momento. Está Entonces, bueno, sí. está bueno experimentar cosas. No, y creo que tiene que ver, viste, con eso de como el saber desde el guión ponerle la impronta de uno, ¿no? El meterse tanto en el laburo desde el guión, desde la historia, para saber que luego armar los recursos humanos y técnicos para lograr eso que más o menos te fuiste imaginando y que fuiste construyendo. Y eso lo que vos hablaste, yo ahora estoy como uniendo todos los temas para ver si englobamos un poco Si cerramos, ¿no? Ya y estamos hace vamos, bastante. ya estamos hace bastante y tendríamos que abrir un espacio de preguntas. Dale, Pero digo, sí. eso del análisis de hacer con el director o la directora, de bueno, hacia dónde va esto y cómo queremos que se vea y qué tipo de película es. Así que no sé si vos estás de acuerdo, abrimos un espacio ahí a las preguntas y vamos cerrando y no aburrimos a Bueno, la yo puedo gente. responder la primera, que hay alguien que me pregunta sobre el whisky. Bueno, eso no va, pero sí, está bien. ¿Qué Ah, piensan de las referencias? ¿Cómo referencia, es evitar como que la evitar gente se enamore y quiera y que copiar. copiarlas? Eso a mí me pasa mucho, Leo, con publicidad, que básicamente te muestran una referencia que puede ser un fondo violeta y vos llegás y justo por cosas de agencia, no sé qué, el fondo es verde y te dicen, no, pero quiero que sea así la fotografía y vos más o menos, pero eso es en algo más particular, algo más comercial, más de... Pero en las películas no me pasa tanto, siempre siento como que los directores o las directoras buscan más su propia visión, al menos en las películas que me ha tocado trabajar, que tampoco son un millón, ¿no? Pero como que buscan al revés, no del todo parecerse a. Capaz que es porque no hice tampoco mucha película de género, que viene un poco por ahí. Ahí pregunta Armar Hernán, que le mandamos un abrazo grande, si digital o fílmico. ¿Vos, Gustavo? Yo no
no tuve tanta experiencia en fílmico, hice algunas películas en fílmico. Y la conclusión a la que llego, digamos, es que la diferencia principal, más allá de cierta textura en la imagen, que es muy bonito del fílmico, la gran diferencia está en el movimiento, o sea, cuando las cosas se mueven o cuando la cámara se desplaza, cuando la cámara panea, cuando la cámara se mueve de alguna manera, o sea el movimiento externo, o sea el movimiento de cámara, o sea el movimiento interno en el cuadro de los personajes, ese movimiento está registrado en el fílmico de una manera mucho más dulce, más orgánica, más suave, no sé cómo llamarle, mejor que en el digital. Yo cuando íbamos a hacer que en algún momento alguien preguntó sobre cómo fue el proceso de hacer la película La Patota, yo hice una prueba de hacer la película en fílmico y en digital. Y como sabía que hacer toda la película en fílmico por ahí iba a ser un problema, propuse a los productores hacer las partes de día en fílmico y las partes de noche en digital, porque en el día aprovechaba mejor la textura, la latitud y Claro. cuestiones que tienen que ver con el movimiento, esto que decía antes, en el fílmico. Y de noche, donde podía controlar la luz y la sensibilidad de las cámaras de cine digital era muy buena, me rendía más para poder iluminar menos, bueno, una serie de cuestiones. Hice las pruebas y convivían bien las dos opciones, o sea, la imagen del fílmico durante el día con el sol duro, que se filmaba, la película se filmaba en Misiones con una intensidad de sol bastante fuerte, y escenas nocturnas filmadas digitalmente. Esa para mí era una combinación bastante práctica, sobre todo relacionada con los movimientos de cámara y los movimientos de los personajes en el cuadro, que en el fílmico es mucho mejor para mí, entre otras cosas, no sé, de texturas o ciertos matices de colores. Pero si me das a elegir, prefiero el fílmico. Lo que pasa es que está completamente es improductivo. De hecho, en La Patota se hizo toda la película de forma digital por cuestiones productivas. Yo creo que el fílmico es mejor, solo que por cuestiones productivas y por cuestiones de la industria ya no se puede, o lo pueden hacer solo películas que ese ítem en el presupuesto no los condiciona con otras cosas, porque Claro. tienen gastos mucho mayores que eso, digamos. Claro. En mi caso, estoy como atado emocionalmente al cine, porque de hecho la mayor parte de mi vida y lo que me llevó a hacer cine es ver películas de hecha en fílmico, ¿no? Entonces como que estoy acostumbrado al grano, estoy acostumbrado encima a verlas acá en Uruguay está la Cinemateca, que es hermoso, pero que nunca tuvo mucha infraestructura, entonces nunca las veía, viste, con el pristino proyector, con una lámpara nueva, entonces como que estoy acostumbrado como a cierta oscuridad, cierta textura, raya, en fin. Pero entiendo que lo que básicamente tengo como una frase ahí re contrahecha, pero que funciona y que creo en ella, que es la mejor cámara, es la que finalmente te permite hacer lo que vos querés para hacer la película, o sea que es la que tenés acceso, la tener en el bolsillo. Si me preguntás, bueno, tengo todo el dinero del mundo y puedo filmar una película, bueno, voy a elegir fílmico por este tema emocional, pero creo que ya técnicamente, más allá del grano o de la latitud de la propia emulsión, andan muy similares y de hecho podés falsear el grano fílmico en digital, en fin, lo que dice Gustavo es total, que eso que los movimientos por el rolling shutter o lo que fuera de la cámara digital son mucho más feos, o los notás menos orgánicos, por decirlo de alguna manera, pero que en esencia es como el fílmico es materia viva, que es química, es mucho, siempre va a estar desde un lado más mágico y espiritual, ¿no? Es como luz en todo el proceso. En cambio, en el digital, metiste una computadora entre medio o muchas y bueno, puede perderse si sos más purista. Sí, Ahí que es algo hacían, que igual no sé, digo, yo veo una película hoy hecha en digital y la disfruto igual, si exacto, o sea, total. uno tiene esta cuestión, pero no, no sé, por ejemplo, No, Sama es una película que entiendo que se filmó, se hizo un registro digital y yo veo esa película y me parece impresionante la total. imagen de esa película, la película en general
y bueno, así como, no sé, como otras películas que se hacen en digital. Dije Sama por decir una película local y que me parece así bellísima, pero uno cuando ve la película ya tiene mucha importancia eso, digamos. O sea, Total. pasa. Estoy de acuerdo y Sama me parece un ejemplo clarísimo. De hecho, te lleva a un universo que pensás que es otra cosa, ¿no? Ahí, Gustavo, nos preguntan, ya que ambos fuimos a escuelas de cine, que si pensamos que son claves en la enseñanza de cine. Yo, si querés, arranco yo contestándole a Dale. esa, que como me tocó estar de los dos lados, de ser docente ahora, en escuelas de cine o de la escuela de cine y otras instituciones. Y yo lo que creo que más allá de, creo que no es necesario, pero sí hay algo que te lo da, que es que el cine es algo colectivo, no podés hacer una peli sin el resto. Entonces te da el conocer gente, el hablar de cine todo el tiempo, en conocer gente que te acompaña, que se sacrifican los proyectos, que estás. Entonces en una etapa como germinal me parece que está bueno y que colabora. Por supuesto el cine existe antes de las escuelas de cine y, y bueno, pero yo creo que lo que sí facilitan es esa sinergia entre la gente y esa interacción y ese compromiso. Esa es mi versión, no sé, vole. Ahí. A mí, bueno, te cuento lo que me parece, en eso sí estoy así como de acuerdo, me parece que el hecho de encontrarse con otras personas te permite hacer películas porque hacer películas solo se puede, pero es raro, digamos, no es lo más habitual. Eh, yo, en mi casa, la mayoría bueno, mi padre, mi madre, mis abuelos, algunos de mis abuelos, son todos abogados. No había nadie que se dedicara a eso y no tenía manera de introducirme en el mundo del cine. Y la verdad que entré medio de casualidad porque mi hermano mayor estaba interesado en hacer unos cursos de crítica de cine. Yo me acerqué a esa escuela donde él fue a averiguar y me terminó fascinando como una cosa más del detrás de cámara, que me sigue fascinando hasta el día de hoy. Y, y no tenía otra manera de acercarme al cine que no fuese a través de una escuela de cine. Así que en mi caso particular, la academia o la escuela de cine me sirvió un montón para aprender algo de la técnica que aprendí mientras estudiaba, conocer a algunos profesores muy Claro, piolas, que eran que lo estimulaban a uno y un montón de otros que no, y un montón de cosas que no, pero sí, para mí la escuela de cine, eh, no sé, si no hubiese ido a la escuela de cine no hubiese podido ingresar en el ambiente del cine de ninguna manera, o hubiese tenido que hacer algo que yo no sé qué sería, pero esa fue mi manera de poder entrar en el universo del cine mientras estudiaba, participando en todos los cortos que podía, tratando de hacer cosas para ver cómo era eso, y así sucesivamente, pero si no hubiese ido a la escuela de cine, no hubiese tenido manera de arrancar. Yo tenía unos tíos que me decían, bueno, acá vienen a filmar mucho, acercate a la filmación, y ¿qué iba a hacer? O sea, me acerco y ¿qué hago? O sea, uno tiene que tener alguna alguna herramienta para participar de una producción y total. además no es que en una producción uno pasa por la calle y dice, yo me ofrezco, bueno, quizás puede suceder, pero no es lo más habitual que te tomen para trabajar si vos pasás por una... Entonces, No, a no, mí y la eso escuela que, en ese sentido me sirvió y la mayoría de las personas que conocí ahí son con las que después trabajé, que son directores, productores, otros compañeros total. fotógrafos. Sí, para mí la escuela de cine me sirvió. Entiendo que lo que uno aprende en la escuela de cine se puede aprender trabajando, se puede aprender experimentando solo, eso no hay duda. Volviendo a Martel, a Lucrecia Martel, creo que ella decía algo así como que, bueno, el oficio del cine o la técnica del cine se puede aprender en 3 4 meses mirando videos de YouTube, o algo así entendí yo que dijo alguna vez, quizás estoy diciendo cualquier cosa, pero algo creo que fue, algo así fue. Y no me parece mal, pero bueno, cada uno encontrará su manera. A mí me sirvió la escuela de cine, si hay que concluir de alguna manera, me sirvió porque fue la primera herramienta que tuve para acercarme a hacer películas.
Adhiero totalmente, y eso de los docentes que yo no lo habíamos nombrado, me parece fundamental porque también los docentes, la confianza y la empatía de mucho, que es la que te lleva a los primeros rodajes de meritorio, de cargar cable, lo que sea, pero un poco a meterte en eso, que también ayuda un montón y sabemos que es un medio que es difícil dar los primeros pasos sobre todo. Ahí tenemos dos más y si te parece vamos liquidando, busque. Que una es cómo comienzan a trabajar el diseño de iluminación en la pre. Un poco hablamos, pero muy a grandes rasgos. En mi caso, por lo menos, eso que hablaba de armar la Biblia y de más o menos saber lo que quiero, hago un desglose de luces clave que necesito o que pienso que puedo necesitar por escena. Y luego sobre ese grupo hago como un diagrama de Venn, digo, bueno, esta la voy a necesitar siempre, esta la preciso solo para esta escena, esto así. Y en base a eso hago unas plantas de ángulo. Pero también, como digo una cosa, digo la otra, no hago diseño para todas las escenas, sino hago más bien como tipos de luz que quiero alrededor de la película y luego, dependiendo de la locación o la hora o bueno, las herramientas que tenga, cómo la vamos resolviendo. ¿Vos, Gustavo? Bueno, no soy tan como ordenado como lo que acabas de describir vos, pero sí voy haciendo anotaciones en el guión mientras lo voy leyendo, de impresiones que tengo, de sensaciones que me da leer una escena y le adjudico cosas que tienen que ver con la imagen, como si la imagen tiene ciertos valores. Una cosa que suelo hacer es que le adjudico en general a la película, esto lo aprendí lo aprendí en un taller sobre iluminación en teatro. Le adjudico, por ejemplo, siempre los mínimos y los máximos de niveles de luz a una película. O sea, hay una escena que es la que tiene el mínimo de cantidad de luz y otra es la que tiene el máximo. Entonces, ese es, por ejemplo, un patrón que tengo cuando hago una película. Pero después, a medida que voy leyendo, voy anotando cualquier tipo de sensación que me dé. Entonces le adjudico un tipo de color de repente a un personaje, o de luz, o un movimiento de cámara, o que un movimiento de cámara determinado empieza en una escena de la película y a partir de ahí se mueve de una manera la cámara o deja de moverse la cámara, que son estas cosas que antes hablamos, que es todas esas pequeñas ideas que de repente después en el montaje desaparecen. Sí, porque la cámara se empezaba a mover para mí en la escena 7 cuando el personaje le pasaba X cosa y a partir de ahí se movía de una manera, no sé, X, otra manera. Y eso después en el montaje queda eliminado porque uno ve solo el momento que la cámara está quieta, por decir algo, ¿no? Entonces el personaje dice un texto. Sí, sí. Y entonces, bueno, esas ideas desaparecen. Tampoco sé si esas ideas eran muy conducentes a algo, pero eran las primeras impresiones. Yo lo que anoto son las primeras impresiones en el guión y a partir de eso voy viendo si en el desarrollo, en general, las mantengo. Trato de mantenerlas, salvo que no sé, el director me diga, che, no, acá la cámara no se puede mover de ninguna manera o la luz debería ser lo contrario a lo que yo había imaginado. Tampoco comparto todas esas impresiones con los directores. Hay cosas que uno va haciendo sin comunicar, otras que sí, no sé, va variando eso. No sé Acá hay una última, así para los dos, después una más para vos, que es cómo es nuestra intervención en la dirección de arte. En mi caso me parece como fundamental y creo que una buena fotografía es hermana gemela de la dirección de arte, ¿no? De una buena dirección de arte. Trato de meterme o de involucrarme en todo aquello que me dejen y que se pueda, tanto dirección como arte, porque termina siendo en conjunto el color de la pared, o sea, vamos a tirar una luz que va a rebotar un poco de ese color, va a interactuar con el vestuario, va a interactuar con el maquillaje, el tipo de maquillaje, algún elemento en anteplano, las cortinas más claras, más oscuras, en fin. Entonces como que trato de involucrarme yo lo mayor posible y creo que ahí está un poco el éxito de la Junta.
Y lo creo eso, de nuevo, es como la fotografía es hermana de, bueno, de todo, las áreas, pero desde la interacción con el arte me parece fundamental. Obvio que están los sonidistas haciendo su laburo y acompañando la cámara, viste, si es más cerca, que entienden lo que uno hace. Creo que esto que lo digo se pueda referir a todas las áreas, ¿no? E inclusive muchas de las ideas vienen a veces ni siquiera de luz, sino vienen de arte o de sonido, o de dirección, de asistencia, en fin. Y un ejemplo para ponerle acá en esto que estamos hablando de un caso en particular de los tiburones, las directoras de arte, que ya las nombré, que eran Vito Figueiredo y Nicole Dabrie de los tiburones, propusieron que sean los dos elementos, que Rosina sea más un ser como más de agua y los jardineros como más de tierra, más sudoroso, ¿no? Que entonces que cuando los veíamos a ellos siempre haya como una referencia desde la ropa sucia o desde donde viven, ¿no? Como algo mucho más de elemento tierra. Y eso surge de ella y en las reuniones de y lo abrazamos y le dimos hasta el final en eso. Ahí vos, Gustavo, no sé si querés dar tu Bueno, impresión. No, en relación a cómo trabajamos con el director de arte, ¿no? Sí, No, bueno, para mí el cine que nosotros hacemos, que tiene que ver con locaciones reales eh, está muy determinado por la arquitectura, por las locaciones básicamente, y por supuesto por cómo esos directores de arte perfeccionan o trabajan sobre esos ambientes que ya existen, digamos, a diferencia de un cine de estudio que puede ser en otra cinematografía o en cinematografías como la nuestra, pero en años previos. Yo, para mí, digamos, el arte, o sea, la materia que está delante de la cámara, es, es más determinante, si bien si no hay luz no hay imagen, digamos, ¿no? Pero la materia que hay delante de la cámara es igual o más determinante que la iluminación, digamos. O sea, si el arte o si la arquitectura o si el conjunto de todas esas cosas, o sea, la locación, más la intervención del director de arte, más la mirada del director, eh, están bien encaminadas, tenés el trabajo de fotógrafo, yo diría, no sé qué porcentaje ponerle, pero un porcentaje alto, digamos, no sé. claro, Está casi todo resuelto porque vos tirás una luz por una ventana en una locación donde las texturas no sé, son agradables, tienen personalidad, tienen brillos, o absorben la luz de una manera particular, o tienen un envejecimiento particular, eh, y, y la luz va a quedar bien. Ahora, si vos total, tirás una luz, la misma luz, en un departamento que hace en un ángulo dos paredes blancas, que no tienen ningún tipo de forma, de moldura, de textura, de volumen, y no es mucho lo que podés hacer. Podés trabajar y podés intentar, y quizá con tiempo y con esfuerzo puede quedar bien, pero es mucho más fácil tirar una luz y que toda la materia que está adelante, incluso el rostro de un actor, el vestuario de un actor, el maquillaje, el peinado y todo eso, eh, va a ser todo mucho más simple y va a ser todo mucho mejor. Eh, bueno, eso es lo que pienso con eso. respecto a la relación con los directores de arte y con los directores de las películas. Y la otra pregunta, no me acuerdo cómo era. Para vos, dice Gustavo, como director, ¿cómo encarás el Creativo, proceso creativo? Bueno, primero en imagen, en la narrativa, todo junto. Eh, bueno, creo que va variando según el proyecto. No tengo una metodología muy clara. En general leo los guiones y voy haciendo anotaciones sobre algunas ideas o cosas que se me ocurren y trato de llevarlas adelante en la realización de la película, pero siempre un poco tomando como base la evocación de imágenes que uno ya vio, que percibió, que observó, cómo incide la luz, cómo se comporta
cómo son los vínculos entre personas, cómo son determinados lugares, no sé. Para mí el cine tiene que ver con algo que es el recuerdo, no sé, hay algo en el cine que está muy relacionado al recuerdo, que yo no sé muy bien cómo explicarlo, pero que tiene que ver con eso. Entonces trato de estar atento a eso durante la preparación de una película. De las imágenes mentales que tengo yo, de las imágenes mentales que puede tener un director, o yo mismo como director, y de seguir ese instinto. Y después durante el rodaje o la preparación ya más estricta de la película, eh, bueno, hay una serie de procedimientos que uno por ahí hace habitualmente, como hacer pruebas. A mí me gusta trabajar con los actores antes de empezar a filmar las primeras tomas de la película, llevarlos aunque sea a una casa de alquiler de equipos y que vengan y que prueben con nosotros el equipamiento técnico, pero al mismo tiempo poder filmarlos a ellos, establecer un vínculo, saber cuáles son las distancias que uno mantiene con ellos, cómo te manejas, porque son los intérpretes, son los que llevan adelante la película. Pero en general son todas cuestiones que tienen que ver con los vínculos humanos las que priorizo. Después la parte técnica se va desarrollando, porque además la mayoría de la gente con la que uno trabaja son todos gente muy criteriosa, muy profesional, que sabe lo que hace. Entonces la parte técnica me preocupa poco, me preocupa más tener buenos vínculos y buenas relaciones con las personas con las que trabajamos y que esas mismas personas te puedan inspirar algo y que uno les pueda inspirar algo a ellos para que quizá entre todo eso se genere una creación de algo bueno, digamos, que no siempre se da. O sea, esto también lo hablamos con vos. Uno habla de las películas como si fuesen la conclusión de algo que salió perfecto y para nada. Más bien, uno está tratando de evitar que las cosas salgan mal muchas veces, más Sí, sí, total. que quede bien. Pero bueno, es un intento, una búsqueda. Sí, hay una frase que, no sé, viste que las frases hoy en día no sabes realmente quién las dice, pero que se le atribuyen a Woody Allen, que dice que el cine es como el arte de la frustración, ¿no? Que es lo que uno se imaginó, lo que podría haber sido, cómo puede quedar, y después lo que queda, que es la realidad, lo que pudiste, lo que se pudo. Entonces está bueno manejar eso. Bueno, no sé, ¿qué más? Yo antes que termine quería agradecerte a vos, Gustavo, y a todos en la ADF por la invitación, desde la Germán Ochela como de la Sociedad de Cinematografía del Uruguay. La verdad, estas cosas suman y les agradezco de corazón a todos los que me invitaron y a todos los que prendieron ahí el celular y pusieron esto para escucharnos. Y a vos por hacer de compañero de esto que estuvo buenazo y me dio la oportunidad de conocerte y que me gusta mucho tu laburo. Bueno, gracias. A mí también me gustó mucho, no conocía tu laburo anterior, pero me gustó mucho la película, me pareció muy bella y bueno, lo que te dije antes, me parece que es una película que está muy pensada y muy lograda, digamos, porque a veces uno la piensa, pero no la puede lograr. Es una película muy bella, muy bien resuelta. Y también agradecerle a la ADF, sobre todo, que me invitaron a participar de esto, y a la gente que hace las películas, porque la verdad que es un oficio que es Total. muy gratificante, muy lindo. Que permite tantas cosas, conocer tanta gente, tantos lugares, nada, descubrir tantas cosas y Sí, rodearte sí. de gente muy buena, o Muy sea, linda. Sí, total. que es un oficio, es una bendición, a pesar de que no tengo mucha creencia religiosa, pero es como una especie de Exacto. bendición. Así que Total. gracias a todos los que hacen el cine y con los que compartimos la realización de estas películas, que no las hacemos ni las pensamos ni nosotros solos, ni los directores Ni solos, nadie ni los solo. productores solos, ¿no? Todos los equipos juntos. Por supuesto que algunos tienen más participación o más influencia que otros, pero bueno, eso. Eso. Así que también agradecerte a vos, fue un gustazo charlar y Vamos arriba, nada. estamos acá. Y es eso, quedan las pelis y quedan los vínculos, así que vos lo nombrás y me parece fundamental. Así que bueno, gracias a todos, le mandamos un abrazo, Bueno, y estamos por acá, vamos arriba al cine. bueno. Saludos a Lili y a Ruiz, ahí.
Abrazote. Y Bueno, otro. un Chao, saludo, chao. gracias por todo. Gracias. Un saludo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.